Hola a todos, es un placer estar aquí. Soy el presidente y científico de la compañía Motocom Interactive. Tuve educación como químico, pero bueno, durante mi doctorado comencé a interesarme en partes del cerebro que son importantes para la motivación, para explorar la curiosidad, y hice algunos descubrimientos importantes en ese campo. Y luego, cuando seguí con mi doctorado, exploré más en campos, y cuando estaba allí me enfoqué en encontrar cómo podemos interactuar de manera manual con estos circuitos que son invasivos, que son técnicas neurocientíficas, neurológicas muy avanzadas y que funcionan en el cerebro y que nos ayudan a controlar el comportamiento de los animales, y cómo selectivamente impulsamos la exploración. Podemos rescatar algunos endofenotipos, y esto me hizo pensar que eso podía ser una oportunidad en la salud mental para los humanos. Porque si ustedes miran alrededor de los diferentes aspectos de las enfermedades mentales, se encuentran muy común que se exploran los comportamientos mentales. Pero pues a veces hay una falta de exploración profunda. Y no se explora con el mismo nivel de curiosidad que se debería. Entonces, me preguntaba si había alguna manera para empezar con esta investigación y trabajar con las enfermedades mentales en los laboratorios. Y al mismo tiempo, muchos de mis colegas eran médicos en hospitales y tomaban importantes decisiones en los tratamientos. Y comenzamos a usar algunos de los datos que yo recolectaba en mi laboratorio. Pero pues entonces vi algunos resultados que me frustraron, porque pues sabemos que las enfermedades mentales son las como más complicadas en la salud. Entonces esto era una oportunidad muy grande, y tal vez la razón más importante por la que comencé a explorar esto. Es difícil cuando una persona no se siente bien y no se desempeña bien en su vida cotidiana. Es un problema enorme y está aumentando. Incluso antes afectaba la vida de las personas, y esto está aumentando en las personas jóvenes más que en los adultos y en las personas mayores. Y hay un mayor problema. Ese mayor problema está relacionado con los datos. Podemos tener datos objetivos en cuidado de la salud de nuestros genes, en la epigénesis, en cuanto a hormonas, en cuanto al funcionamiento, etcétera. Pero en la psiquiatría y cuidado de la salud mental, se trata de cómo nos sentimos, cómo tenemos datos objetivos con respecto a cómo nos sentimos, cómo removemos, cómo quitamos la subjetividad de esta parte psiquiátrica. Es algo que es complicado. Entonces, primero quiero articular esto con el estado actual de las cosas, con la naturaleza de los pacientes que están pasando a través de escalas psicológicas. Tenemos unas limitaciones muy grandes que hacen que el avance sea lento. Tenemos limitaciones temporales, que solamente podemos evaluar a los pacientes cada semana, cada mes. Tenemos que medirlos y hacerles preguntas con respecto a qué es lo que pasó en su pasado para hacer un análisis. Así que no es en tiempo real. Pero pues también toma como 5 minutos llenar una encuesta, y a veces eso hace que sea complicado hacer todo esto en tiempo real. Otra limitación grande es la limitación etnológica. Estas escalas trabajan con diferentes etnicidades o grupos étnicos o subgéneros. Trabajamos con diferentes entornos económicos, etcétera. Así que es muy difícil para nosotros tener un grupo de datos que representen toda la población, especialmente si queremos comparar diferentes países.
Y finalmente, y lo más obvio, las escalas psicológicas tienen sesgos. Hay bastantes tipos de sesgos en estas investigaciones. Entonces, por supuesto, es difícil como psiquiatras o como psicólogos saber si los pacientes están siendo honestos o no, o incluso si están siendo honestos consigo mismos. Creo que todos somos culpables, yo también incluso, de no ser honesto conmigo mismo o con nosotros mismos acerca de cómo nos sentimos o por qué estamos sintiendo en una cierta manera, o si estoy enojado y no quiero admitirlo, o si estoy en una discusión y le digo a alguien por qué estoy triste. Entonces, estos sesgos afectan los datos para la salud mental y corrompen nuestra habilidad para tener resultados exactos. Hemos hecho progresos, por supuesto, en el campo de la medicina. Piensen en los logros que hemos logrado, como hemos logrado manejar el VIH, que ya no es una sentencia de muerte, pero hay personas que se diagnostican y reciben una prognosis para que pues, puedan vivir durante mucho tiempo. La gente que tiene cáncer, antes no sobrevivían tanto como ahora, y ahora tienen una facilidad para adaptarse a esa situación. Pero en la salud mental la situación sigue empeorando y la habilidad de tratar este problema no progresa. Es un fracaso para mi comunidad y tenemos que tratar de hacer algo para mejorar. Y creo que la manera de mejorar es tratar el cerebro como un órgano. Es parte de nuestro cuerpo, por supuesto. Es uno de los órganos de nuestro cuerpo. Tenemos que abandonar esta noción de dualidad, este concepto de que nuestra mente está separada de nuestro cerebro y de cómo nos sentimos en nuestra conciencia es en un plano diferente. Eso no es así. Lo que sentimos es un resultado directo de una neuroquímica que funciona dentro del cerebro. Es un hecho. El cerebro es un órgano y tenemos que tratarlo como un órgano. Y sabemos mucho al respecto. Comencé mi doctorado hace 20 años y en ese momento no sabía tanto como se sabe ahora, y la explosión de entendimiento, de conocimiento que se tiene en este momento es impresionante. Tenemos un muy buen entendimiento y comprensión acerca de la función neurobiológica del cerebro. Cuando se tiene una experiencia de alto estrés psicológico y se pueden medir estas sensaciones de manera psicológica. Hemos tenido bastantes mejoras en psiquiatría, pero no de la manera como hemos visto en otros campos de la medicina. La inteligencia artificial nos permite hacer eso, resolver problemas difíciles que nosotros como científicos a veces no logramos resolver. Piensen un poco en cómo entendemos cómo otras personas, la manera como otras personas se sienten. Ustedes pueden mirar a alguien. Solo el hecho de mirar a alguien, uno más o menos se hace una idea de cómo esa persona se está sintiendo. Esto es posible porque el cerebro está actuando como una herramienta para entender cómo esa persona se está sintiendo. Su lenguaje corporal, el tipo de comportamiento que tiene. Así que el cerebro humano puede dar información acerca de otras personas y tal vez podemos entrenar a un computador para que haga eso de una manera no sesgada, en una manera completamente objetiva. Ahora, creo que sería maravilloso si fuera posible para nosotros tener una discusión al respecto. Voy a hacer lo mejor posible para hacer que esto suceda en estos 45 minutos que tengo para hablar con ustedes. Y quiero pensar acerca de preguntas potenciales que ustedes puedan tener durante el curso de esta charla para tener esta discusión. Cualquier pregunta está bien. Y voy a darles unos conceptos a bastante alto nivel para tratar de entender sus dudas, para tratar de resolver sus dudas. Los lugares en los que podemos hacer progresos están en diferentes campos. Podemos hacer medidas directas del cerebro. Ese es un escenario ideal, medir exactamente lo que está ocurriendo en el cerebro, medir cómo los pacientes están sintiendo, cómo están respondiendo, etcétera. Eso es una gran idea, pero es bastante complicado, es una escala bastante complicada. Algunos elementos no son medibles y bueno, sería bastante caro también. Un segundo enfoque
es examinar el comportamiento. Esto no es una manera objetiva realmente de ver cómo funciona el cerebro, pero es funcionalmente importante, porque lo que importa para cada uno de nosotros es finalmente cómo nos estamos comportando. Y eso importa para nosotros, importa para la gente que está alrededor de nosotros. Tenemos que ver la capacidad del cerebro y podemos tratar de medir eso de maneras, pues, bastante objetivas. Y el segundo es la interocepción, que es el proceso en el que uno entiende cómo se siente, que uno siente su propio cuerpo, el corazón está palpitando fuerte, entonces pues puede ser porque estás nervioso por algo o porque estás respirando muy lentamente. Todas esas oportunidades para sentir nuestro cuerpo nos ayudan también como a ver qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Por ejemplo, cuando vas a hacer una presentación y sientes como algo en el estómago, un hueco en el estómago, a eso es su interocepción. Y nosotros tenemos la capacidad de medir este tipo de cosas de manera objetiva usando ciertas herramientas que pueden apalancar la inteligencia artificial y darnos información al respecto. Entonces, para las medidas directas quiero enfocarme en fMRI. Las resonancias magnéticas funcionales que muestran cómo se puede directamente medir procesos del cerebro que pueden ser usados para diagnosticar diferentes condiciones mentales, esquizofrenia, por ejemplo, y cómo las personas reaccionan a diferentes estímulos. Esto es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial ha sido aplicada para recolectar datos de resonancias magnéticas funcionales y mostrar cómo el cerebro es diferente. Y este tipo de computaciones son bastante difíciles de hacer. Entonces tenemos que ayudarnos de la inteligencia artificial para llegar a estos datos complejos y estas imágenes complejas. Y esto es una manera increíble para diagnosticar pacientes y más importante, de manera más importante para medir cómo están funcionando o cómo está funcionando su tratamiento de una manera más asertiva y más exacta. Usamos datos objetivos a través de las medidas directas para medir condiciones como la esquizofrenia. En términos de comportamiento, hay muchas maneras en las que podemos monitorear el comportamiento de manera objetiva. Las interacciones con toques de pantalla son bastante escalables. Cuando ustedes interactúan con el teléfono, eso dice mucho acerca de su comportamiento. También un análisis de sentimientos escritos. Las palabras que ustedes usan dicen mucho acerca de su estado emocional cuando usan un adjetivo en vez de otro. Pero las relaciones entre la escogencia de palabras y su estado de ánimo también dice mucho. Cuando se aplica estos datos en una red neuronal y que la inteligencia artificial pueda entender eso, podemos tener resultados médicamente muy relevantes. Las dinámicas de aplicación, de uso, muestran que las redes sociales en particular daña la salud mental. Y eso es parcialmente cierto. Es el uso pasivo de las redes sociales es lo que daña realmente el cerebro. Las personas están interactuando, están haciendo posts y no vemos una correlación directa entre el uso de las redes sociales y estos desórdenes. Pero hay que examinar cómo las personas están interactuando para lograr entender esto. También hay movimientos oculares voluntarios, donde escogemos poner nuestra atención. También dice mucho al respecto de ustedes. Entonces, para cada uno de nosotros, nuestro cerebro tiene un cierto umbral para identificar cosas en nuestro ambiente. El umbral en el que identificamos cosas negativas es más bajo que el de cosas positivas. Cuando piensas en un recuerdo, por ejemplo, todo el mundo, incluso yo, por ejemplo, en general la gente tiende a olvidar las cosas negativas. Y bueno, también el hecho de que tome tiempo a aprender de sus errores. Pero bueno, estas cosas existen y podemos entenderlas objetivamente con estas herramientas.
Hay un estudio muy interesante que se hizo con unas gafas que monitorean los movimientos oculares y dan información usando inteligencia artificial para analizar esos movimientos voluntarios. Y con estos datos la inteligencia artificial pudo predecir los resultados de unos estudios psicológicos, ansiedad, que revelaron ansiedad y otras condiciones. Hay muchas relaciones que existen en nuestros movimientos oculares voluntarios. Y tenemos finalmente la actigrafía. Eso también es una buena fuente. Un ejemplo de esto viene de la combinación de las interacciones de toque de pantallas y de la actigrafía, en las que ustedes pueden medir el ritmo circadiano de una persona. Si ustedes están durmiendo y están usando el teléfono para medir esto se mide cada 10 o 15 minutos. Y aquí tenemos una buena idea de cómo alguien está durmiendo, pero también podemos ver qué tan rápido esas personas interactúan con su teléfono. Y esto puede ser un elemento importante para la rapidez cognitiva. Combinar estas dos modalidades nos ayuda a ver las correlaciones fuertes entre el ritmo circadiano y el comportamiento de las personas. Y la rapidez cognitiva también es uno de estos elementos. Son indicadores tempranos del declive de las capacidades cognitivas de las personas. Y uno de mis favoritos es la interocepción. Es ver cómo el cerebro usa sus sensaciones corporales para dar información acerca de lo que está ocurriendo. Hay muchas herramientas que podemos usar aquí. Los latidos del corazón, la tasa de latidos del corazón, tiene una relación importante con el estrés psicológico, porque puede haber un estrés que hace que el corazón se acelere. Y esta relación es compleja. También tenemos las microexpresiones, particularmente alrededor de los ojos. Esto nos dice mucho acerca de cómo nos estamos sintiendo. De hecho, así es como el cerebro humano juzga cómo otras personas se están sintiendo. Si ponemos atención a una sonrisa o a un ceño fruncido, ahí podemos tener mucha información acerca de cómo se está sintiendo otro ser humano. Por eso durante la pandemia, cuando las personas usaban los tapabocas, no podíamos realmente saber cómo las personas estaban sintiendo o las expresiones corporales que estaban teniendo, expresiones faciales. Las microexpresiones son tan importantes que realmente, que incluso hacemos mímica, las repetimos. Porque cuando una persona tiene una microexpresión, uno la recrea en el cerebro. Es muy importante ser capaz de tener microexpresiones. Las personas que usan el Botox demasiado pierden la habilidad de crear estas microexpresiones, y eso contribuye a la inhabilidad de tener empatía a un nivel de que lo tienen las personas que no usan Botox. Y también tienen menos conexión con las personas. Y eso es lo que contribuye a tener el Botox con sensaciones de depresión y de soledad, porque el Botox hace que las microexpresiones se borren. Entonces, esto es algo muy importante. También la comunicación verbal y no verbal. Son dos cosas muy importantes. Pueden saber si alguien está cansado, si tiene sueño. Por ejemplo, si yo no estuviera articulando muy bien, podría estar cansado. Pero también tenemos las expresiones no verbales. Y mucho de esto puede decirnos acerca de la persona, la entonación, porque nos escuchamos hablar y después tenemos como la manera de evaluar nosotros mismos cómo nos estamos sintiendo. Esto es parte de la interocepción. Bueno, viene el movimiento ocular involuntario. Eso también se puede medir en tiempo real. Esta es la manera más profunda en la que se puede interactuar con el cerebro.
la manera más profunda en la que puedes entrar en el consciente y subconsciente, porque tenemos control total de cómo la respiración. Por ejemplo, cuando un niño tiene un ataque pues de rabia, lo que hay que hacer es que respire. Esto nos dice muchísimo acerca también de el estado de ánimo de una persona. Hay programas de computador que han desarrollado muchísimos de estos elementos. Aquí tenemos un individuo que tiene como un scan y lo primero que hacemos es identificar sus expresiones faciales. Luego usamos la inteligencia artificial para crear una máscara artificial y luego en tiempos reales trajemos diferentes marcadores como los latidos del corazón, la variabilidad, la tasa de respiración, la sangre relativa, la bilirrubina, la melanina, el betacaroteno, macroexpresiones. Las macroexpresiones son posibles mirando los diferentes movimientos de la cara y por eso ven ahí la densidad de los triángulos, que es bastante alta. Y finalmente la distribución de la sangre facial. Hay personas que tienen como los cachetes rojitos. Eso muestra que el flujo de sangre es más pronunciado en esa parte del rostro. Hay muchos otros cambios que son un poco más sutiles, pero que también son importantes de entender diferentes estados del cerebro. Así que, bueno, esto nos muestra diferentes estados de ánimo, enojo, tristeza, alegría, etc. Podemos captar eso también con cualquier cámara que tenga una buena resolución, por ejemplo. Es conveniente que los pacientes utilicen esta tecnología, que hagan un escaneo de su rostro. Enviamos los biomarcadores a nuestros pacientes y ellos tienen que seguir las instrucciones. Lo importante de esto es ver qué tan escalable es y cuántas personas pueden hacerlo. Hay una pequeña compañía que está haciendo investigación al respecto en los últimos años. La idea es tener millones de estos escáneres para poder estudiar estos comportamientos. Pero esto nos da millones y millones de datos importantes que podemos utilizar para estas investigaciones. Usamos también autorreportes o autoevaluaciones de estos comportamientos. Entonces, de acuerdo con algún paciente, le preguntamos cómo se están sintiendo en un momento específico en el tiempo, que nos haga un reporte de su estado de ánimo. Y alimentamos los biomarcadores con la información que nos dan los pacientes. Aquí esto funciona con algunos algoritmos y con dominios de frecuencia. El resultado de estos biomarcadores nos ayudan a que sea más fácil interpretar estas redes neuronales. Y esto es una manera objetiva de medir estas funciones psicológicas. Aquí podemos identificar qué tanto estrés una persona está sintiendo en un momento específico en el tiempo. Hemos, por supuesto, testeado la asertividad, la exactitud. Y bueno, ha sido muy interesante. Hemos ido reduciendo el número de errores para llegar a un estándar de oro, pues. Hay muchos hospitales en el mundo que están tan contentos con los buenos resultados que hemos tenido. El estrés es un proxy fantástico que nos dice mucho acerca del estado, el estado de las personas. El estrés nos puede decir muchísimo como una medida unitaria acerca de
el bienestar de una persona. Pero nuestro camino es hacia entender el cerebro de una manera más holística. Aquí podemos medir el estrés, podemos medir la emoción o la excitación. En general, la intensidad del sentimiento de un paciente. Aquí es como usando una aplicación que ha sido clínicamente validada, podemos tener información acerca de los pacientes. Tenemos varias sesiones, más de 1.300 sesiones de psicoterapia para medir esto. Están guiadas por psiquiatras, por psicólogos clínicos, que tratan a los pacientes de una manera muy conveniente. Y los podemos tratar en el lugar y manera que sea más convenientes para ellos. Esta es una oportunidad para medir qué tan efectiva es la psicoterapia en pacientes en tiempo real. Y la pregunta es, si podemos medirlo, podemos entonces entender lo que es mejor para cada paciente y de manera más importante podemos predecir cuál es la terapia correcta para cada paciente. Ese es el objetivo aquí, entender cuál es la mejor terapia para cada paciente. Entonces, tenemos un estudio prospectivo que ya completamos que muestra el poder de este enfoque. En la parte de izquierda, ustedes ven que a través del tiempo seguimos entrenando los algoritmos con la inteligencia artificial, digamos, información acerca del estrés y con la información clínica de los pacientes. Y hicimos un experimento idéntico con un autorreporte del estrés y aquí no vemos resultados tan buenos como el estudio de la izquierda, por todas las razones que ya expliqué anteriormente. Y usar datos objetivos nos hace que sea más fácil hacer predicciones. Después de 15 sesiones de terapia, las personas pueden hacer recomendaciones que son estadísticamente significativas comparadas con el contenido que escogen las personas cuando hacen el reporte ellas mismas. Lo que estamos mostrando aquí es que podemos mejorar esto. Y esto es una barra muy alta y es algo muy importante. Tenemos que tratar de mejorar estas técnicas. Por supuesto, es algo importante asegurarse de que el enfoque aquí es escalable. Y así que lo que hemos hecho es tratar de reducir el tamaño de los datos a 80%, repitiendo el experimento varias veces. Y continuamos haciendo esto y seguimos viendo los mismos resultados. Predicciones mucho más profundas de cómo los pacientes los resultados de los pacientes son. Otro beneficio de esto es cómo podemos reducir el tiempo de un tratamiento ideal. Con datos subjetivos es de meses a años antes de que entendamos cuál es el tratamiento ideal. Pero cuando aplicamos los datos objetivos, el tratamiento del paciente se convierte solo en semanas. Solo son semanas para identificar cuál es el tratamiento apropiado para estos pacientes y mostramos que tiene un impacto muy profundo reducir el tiempo de tratamiento de los pacientes, porque van de extremo a moderado y de moderado a muy ligero, y eso es un cambio enorme. Para hacer esto, funcionó con hospitales por todo Norteamérica, Europa, Asia, hasta Brasil, y ahora abriendo colaboraciones en Colombia, de las cuales estamos muy emocionados. Una plataforma está disponible en 6 idiomas y al final del año
estará también disponible en español, que es algo que queremos escalar por todo Sudamérica, para el beneficio de muchos pacientes, claro. Entonces, antes de tener una discusión, quería mencionar el gran problema de la salud mental, porque los problemas a menudo pueden ser las soluciones. Si puedes resolver el problema más grande en el campo, entonces hay la solución más grande. Y estamos en la cúspide de una absoluta transformación del cuidado mental en la psiquiatría. Es la primera vez que la psiquiatría podrá unirse al resto de la medicina utilizando datos objetivos como una práctica estándar, siendo por defecto, que es absolutamente esencial para progresar en este dominio. Y más ampliamente sabemos que hay muchas comorbilidades de salud mental. La gente con cáncer tiene el doble de posibilidad de tener un problema de afecto, y hace el tratamiento más caro y difícil. De hecho, el grado que el paciente de cáncer puede tolerar la quimioterapia determina o no si va a tener éxito la quimioterapia. Y la razón que los doctores reducen la dosis es por los efectos colaterales que están relacionados a su bienestar mental. Entonces, la habilidad de mejorar cómo tratamos a los pacientes y medir lo que sucede tendrá un gran impacto, no solo en el cuidado mental, pero en toda la medicina. Y esto es la motivación principal para tener datos objetivos en cuanto a cómo nos sentimos. Primero, debemos abandonar la idea de que esto no se puede saber. Por demasiado tiempo hemos aceptado la idea que los sentimientos son subjetivos, y quiero decirles que no. Tú te sientes como te sientes por lo que hace tu cerebro, punto. No es más, ese es el caso. Si quieres creerlo o no, depende de ti. Pero es muy poderoso, particularmente hablando médicamente. Y cuando hacemos esto, y veremos, y lo haremos, porque no podemos dejar de hacerlo éticamente y razones financieras también. Entonces, por eso me gustaría agradecerles por su atención. Traté de hacerlo rápido para tener tiempo para la discusión y espero que haya preguntas. Tengo un perfil en neurociencia y tecnología, así que siéntase libres de preguntarme lo que sea. Gracias. Gracias, Manuel. Si ven, él sabe. Siendo la psiquiatría una medicina, siendo la psiquiatría Ah, que usa medicamentos para lograr el objetivo. ¿Cómo podría, digamos, pensarse que la paradigma química con la que se logra solucionar los problemas de orden mental? Logra en realidad, digamos, cambiar una pauta mental, es decir, con la psicología también. ¿Qué cambiaron con esto? Can you hear me? Can you hear me? ¿Me escucha ahí? Can you hear me? Can you hear me? ¿No? Espera. Es que es con este. Can you hear me? Now? No? No? Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, we're talking. You hear me? No? 1, 2, 3. Can you hear me? Can you hear me? It's easier if you know English. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ¿escuchas? Sí, ahí escuchas.
¿Sí? Ya. Pero ahí que empiece otra vez. Can you hear me? Okay. Maybe he has to. Okay. What I was saying is that the app applies to cognitive issues, depression, anxiety, and so on. Psychiatry uses a lot of medicine to accomplish that a person behaves in a certain way. How could could the app be related to what it accomplishes, to what psychiatry has been trying to do for years? And I would like to do a parenthesis there regarding that psychiatry has some occult things regarding maybe addiction, generating addiction, or not healing behaviors, but just regulating them, or simply treating the symptoms. For an instance, this app is also something temporal, or does the person that can access it can have a mental sanity? That would be more or less my question. Ok, si entiendo bien, creo que la pregunta es si le podemos aplicar esta tecnología a la farmacoterapia. Y la respuesta es, y lo principal de mi mensaje es que los datos objetivos, y no es solo nuestra aplicación como una solución, son muchas fuentes de datos objetivos. Y la respuesta es sí. Si podemos utilizar datos objetivos, también podemos medir cómo responden los pacientes a la farmacoterapia, que es la herramienta principal de un psiquiatra. Y es mucho más escalable y más barato que la psicoterapia. Entonces, esto es la ventaja, utilizar estas herramientas. También hay otras técnicas en psiquiatría, como la terapia electroconvulsiva. También podemos medir cómo le van a los pacientes utilizando esta tecnología. Entonces, algunos clientes nuestros no utilizan nuestra psicoterapia para nada. Solo utilizan una configuración de la app que contiene las medidas y utilizan estas mediciones para entender si lo que le están dando los pacientes, así sea farmacoterapia, psicoterapia, estimulación transmagnética, lo que sea, si está funcionando y que también está funcionando. Entonces, la aplicación es apropiada para cualquier tipo de tratamiento. Good afternoon. Thank you. We understand that there are great professionals that treat people in mental health. There's great tools, technological tools, and natural tools that also understand a mental disease. How could you help a person that has a mental disease for something specific? He wasn't a sick person. He was a completely normal person, but due to an event, specific event, he got sidetracked along the wrong path. How could you understand a person that, because of something strictly personal, an app, a tool, a professional can help him? Interesante pregunta. Mucho el enfoque en AI y la salud mental es predecir de forma avanzada cuál es la terapia correcta para un paciente dependiendo de su condición. Y a menudo los datos históricos de lo que le sucedió al paciente se utilizan en esa decisión. El abordaje que nosotros tomamos es mucho más fácil. Lo que hacemos es que medimos cómo responden los pacientes en tiempo real a la primera terapia que les dieron, para tener retroalimentación rápida y saber si debemos cambiar a otra terapia. Esto es realmente el abordaje que tenemos.
Y como digo, es mucho más fácil tratar de predecir cuál es la terapia correcta basado en su genoma, su historial. Es muy difícil y no ha progresado mucho a pesar de billones de inversión. Entonces nosotros estamos tratando algo que es teóricamente y prácticamente más fácil, pero francamente no es tan bueno. Sería mejor saber desde el inicio. Pero lo siguiente mejor es saber cuándo detener y qué continuar en tratamientos. Y eso es lo que hemos demostrado que es absolutamente posible. Tengo una pregunta para ti. ¿Podrías explicarnos qué perspectivas la ciencia psiquiatría ha aplicado la inteligencia artificial para casos de desórdenes mentales y han obtenido buenos resultados? ¿Has visto esto? Si tienes que aplicar la inteligencia artificial en varios casos psiquiátricos, ¿cómo pues darle una buena salud a los pacientes? Ok, el beneficio real del AI es entender sistemas complejos o conjuntos de datos complejos y se puede aplicar de diferentes formas. La forma que lo hacemos es entender la relación entre las cosas que podemos medir biológicamente, los biomarcadores faciales y estados del cerebro. Es muy compleja la relación, no sabemos cómo funciona, no sabemos qué sucede en la red neural, no lo podemos explicar, pero la red tiene una forma de resolverlo, igual que la red lo puede resolver. No sabemos cómo funciona la computación en el cerebro, pero sabemos que el cerebro lo hace. Y eso es un gran beneficio. Pero hay innumerables formas que el AI se puede aplicar en la psiquiatría, incluso como terapeuta. Muchos pacientes se sienten más cómodos hablando con un robot que con otro humano, porque el robot nunca juzga. Y entonces podemos estar aquí todo el día hablando de cómo ya se utiliza el AI en la psiquiatría para tratar pacientes. Hello, good afternoon. Based on what you were just saying, a lot of solutions and applications of virtual assistants to support mental health. So you can talk to a bot on an app to tell him how you feel. I'm stressed, depressed, and this solution can support my mental health. What has been researched, how effective is this really? How can a bot with AI, generative AI, help you to improve or help improve mental health of patients? Han habido algunos ensayos aleatorios que han demostrado la efectividad de los chatbots de AI ayudando a los pacientes, particularmente con síntomas más suaves. Y puedes pensar que no son tan importantes pero son más comunes y representan una gran oportunidad para reducir la carga general. Sin embargo, hay que ser cuidadoso porque no todos los chatbots se crean de forma igual. Entonces es muy difícil ahora para los clínicos entender lo que está disponible y proporcionar una solución que sepan que va a funcionar para un paciente. Nos enseña en la escuela y va a tomar un tiempo para nosotros crear la infraestructura. Podríamos hablar después, para crear la infraestructura necesaria para asegurar que los doctores incorporen esto en su práctica. Ya empezamos a construir módulos para entrenar doctores. Yo era profesor en Zúrich y me gustaba crear el currículo para el cuidado digital de salud mental. Creo que tengo dos preguntas. He pensado sobre tu experiencia adoptando este tipo de plataformas en nuestros países en desarrollo
¿Cómo puedes reducir las barreras culturales para adoptar este tipo de tecnologías? Y la cosa final es cómo hacerlo asequible o usarlo en estos países. ¿Es de alto costo o tenemos que esperar años para adoptar esta tecnología en estos países? Excelente pregunta, y es algo que me apasiona personalmente. Estamos haciendo bastante trabajo en los países de bajos ingresos, y la razón que me atrae es porque tienen una alta proporción de pacientes no atendidos en salud mental, tienen mucho estigma en cuanto a comparación a países más desarrollados y tienen mala infraestructura. Y la mala infraestructura es una buena oportunidad porque podemos entrar a un país como Kenia o Ruanda y fácilmente trabajar directamente con su Ministerio Central de Salud, que sería imposible en Estados Unidos o en Canadá o en Singapur, donde ya tenemos licencias. Y esa falta de infraestructura significa que no tienen tanto bagaje como nosotros. Entonces podemos acelerar cómo introducimos estas cosas, digamos, al entrenamiento de doctores, cómo introducimos la adopción, y si hacemos las cosas en escala y tratamos de utilizar exclusivamente cosas como smartphones que los pacientes ya tienen, podemos mantener los costos muy bajos. Entonces, esta es la gran oportunidad que hay. Tal vez no la mayor oportunidad monetaria, pero yo tengo mucha esperanza para los países de bajos ingresos para que den un salto en muchos aspectos en cómo la infraestructura de salud trata la enfermedad mental y también el estigma. El uso de los datos objetivos es importante. Ya no se trata de decirle al doctor cómo te sientes. Vas al doctor o estás en casa y haces tu propio escaneo, tamizaje, y tienes una lectura objetiva que te dice, necesito un tipo de tratamiento. No eres tú el que toma la decisión. Digamos, si se te rompe la pierna, se te rompió. Y entonces que queremos llegar a este nivel para que no te estigmaticen, porque a ti no te estigmatizan si tienes la pierna rota. Entonces creo que hay una gran oportunidad en estos mercados. Y realmente podrían dar un salto en este tipo de mercados en cuanto a cómo se adopta esta tecnología a escala. No sé si respondí a más preguntas, pero siempre podemos hablar. Yo sé que ya me pasé el tiempo, entonces muchas gracias a todos.